Buenas tardes. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias a nuestros panelistas. Vos mandá un mensajito y veo si te puedo conectar con alguien. Müller, aplauso. Por ahí te puedo conectar con algunos medios y demás. Muchas gracias. Luciano Banchero y Agustín Espada. ¿Qué tal? Bueno, un segundito nada más. Estamos teniendo un inconveniente con los micrófonos que estamos en off, así que pedimos por favor que se apaguen los micrófonos que se encuentran en off y ahora sí, comenzamos para que sea prolijo. Gracias. Yo le tengo que agradecer a la Asociación de Periodismo Digital porque desde que saltó la posibilidad de hacer este panel en Urgente 24 empezamos a experimentar con el podcast y hemos hecho 12 hasta la fecha que están en SoundCloud y en Spotify. Tengo acá los nombres de los que más vistas tienen para que vean lo diverso que ha sido nuestra experiencia. Hasta ahora el más visto se llama Vida Extraterrestre. Acá te lo contamos, que lo hizo Alanis Buchanan, que está presente precisamente aquí. Después hicimos un colaborativo que se llamó Los Narcos de ayer y de hoy, que fue el segundo más visto. El tercero fue Final de Juego, los 4 posibles desenlaces de Game of Thrones, que lo hicieron Marina Martín y Camila Arostegui. Y ¿con qué frecuencia consumes pornografía? Clames para saber si es tu adicción, que lo hizo Sofía Núñez. Y de esa manera nos fuimos introduciendo. Y yo al final les voy a contar algunas conclusiones de estas 12 experiencias que hemos hecho. Pero ahora vamos de lleno a nuestros panelistas. Hay 3 preguntas fuerza que esperamos que ellos desarrollen. Y después lo que ellos puedan agregar o quieran y las preguntas que ustedes pueden hacer. La primera es acerca del audio digital. ¿Cuál es el momento del audio digital? Y cómo se engancha el podcast ahí. El segundo es si un podcast es solo una plataforma o puede ser un medio en sí mismo. El tercero es cuáles son las tendencias dominantes hoy o preferidas en el tema del podcast. ¿Comenzamos? Acabas de spoilear lo de las tendencias porque ya anticipaste que lo que tenemos que hacer es podcast sobre extraterrestres narcos que consumen porno. Quizás si combinamos todo Qué eso, rápido que asoció Yo ya todo. anoté todo. una fórmula. Luciano Banchero es quien comienza, Majo Müller, Agustín Espada. Yo soy Luciano Banchero, soy el director de Posta, es la plataforma de podcast más grande de Argentina. Nosotros producimos contenidos de audio on demand. ¿Quiénes de acá no saben qué es un podcast? ¿Quiénes de acá nunca escucharon un podcast? ¿Quiénes escuchan podcast frecuentemente? Me encanta, perfecto, nos ahorramos toda la introducción. Nosotros arrancamos hace casi 5 años produciendo de manera amateur y empezamos a recorrer un camino que nos llevó a profesionalizarnos cada vez más a medida que iba creciendo la audiencia en la Argentina, en Latinoamérica y a una escala un poco bastante más grande en el resto del mundo. Con respecto al panorama del podcast y cómo se inserta en el audio digital, que creo que, bueno, Agustín, que es el más estudioso, él es el académico, él estudió de verdad, yo soy locutor y periodista. Con perdón de los periodistas que son casi todos acá. Les va a dar un panorama mucho más interesante y preciso. Yo les puedo contar desde nuestra experiencia y lo que percibimos a partir del trabajo de generación de audiencia que estamos haciendo, que venimos haciendo hace 5 años, cuáles son los resultados con los que nos fuimos encontrando. Es muy difícil comparar el mercado de podcast en Argentina y en Latinoamérica con el de Estados Unidos, donde hace más de 10 años hubo una presentación histórica de un muchacho que tal vez conozcan que se llamaba Steve Jobs, que presentó como uno de los contenidos para consumir en iPod el podcast, contenidos de audio para escuchar on demand. Y al haber
una proliferación mucho más grande de dispositivos Apple en Estados Unidos que en esta parte del mundo, donde los teléfonos con iOS son el 20% del mercado versus el 80% de Android, el hecho de que Apple Podcast, lo que antes se conocía como iTunes, sea la herramienta preferida por la casi totalidad de la audiencia para escuchar podcast, hizo que acá no creciera a la par de Estados Unidos. No se desarrolló ni la audiencia, ni se desarrolló la industria de la manera que pasó afuera, donde hace años vemos casos en los que no solamente hay contenidos producidos de manera más amateur, sino más profesional también. Hablamos de radios que se dedican además a la producción de podcast, productoras que se dedican específicamente a la realización de podcast y otras marcas y medios que como parte de su oferta de contenido, por más que no sea su industria central el audio, empiezan a producir podcast. Esto en Argentina está empezando a pasar recién ahora, en el último año, en el último par de años. Nosotros arrancamos hace 5, llevamos producidos casi 60 series de podcast, algunas las que definimos como originales, que salen con nuestra marca Posta, y otras trabajando para marcas, medios, otras plataformas que buscan producir este tipo de contenidos. En ese sentido, el podcast fue creciendo exponencialmente año a año, pero todavía está lejos de ser masivo. Si bien el podcast no es un formato que esté pensado para el consumo masivo, porque justamente lo que hace es apuntar a nichos, a audiencias específicas, estamos muy lejos de los números de Estados Unidos, donde por lo menos, no sé, la mitad de la población escuchó alguna vez un podcast, la gran mayoría está familiarizada con la palabra. Acá decís podcast y acá tenemos la suerte de que no lo tenemos que explicar, pero mi vieja sabe que es un podcast porque entendió después de muchos años que es a lo que se dedica la criatura, pero todavía queda un largo camino para que haya una adopción más grande de este tipo de contenidos. Eso en cuanto a la primera pregunta, y por supuesto que me olvidé la segunda. No sé si quieren complementar. Hagamos Vamos una ronda. sumando. Vamos. Dale, perfecto. Bueno, audio digital. En realidad, creo que el escenario cambió muchísimo en los últimos años y benefició y mucho a lo que tiene que ver con el audio. No me presenté, ¿no? Soy Majo Müller, trabajo de profesora e investigadora en la Universidad Austral, soy licenciada y doctora en comunicación y hago podcast para mi ONG que se llama Amplitud. Trabajamos la palabra, la expresión en lugares de alta vulnerabilidad. Y volviendo entonces al tema, creo que el desarrollo del audio digital, o sea, lo digital ha potenciado absolutamente lo que tiene que ver con audio, es decir, que el escenario es maravilloso, no solo para la radio, sino también para todo lo que tiene que ver con sonido. Empezó impactando y mucho en el mercado de la música, con la parte buena y la mala que tiene, es decir, todo lo que tiene que ver con la monetización, el tema de derechos, o sea, genera una serie de problemas por un lado, sobre todo a los medios tradicionales, pero a su vez genera una cantidad de oportunidades enormes. Un fenómeno que cambia la historia, que tiene que ver con esto de la desintermediación, es decir, ya una relación directa entre el que produce y el que consume, ¿no? Eso cambió notablemente junto con todos los avances tecnológicos. ¿Qué pasa con el tema del podcast? El podcast es algo que no es nuevo, pero por otro lado es súper nuevo. ¿Por qué no es nuevo? Porque hace 15 años hablamos de podcast. La palabra fue creada en el 2004 en una nota del diario The Guardian y desde ahí empezamos a hablar de esta palabra, que en realidad si buscamos y googleamos en el diccionario de la Real Academia Española no existe, es decir, todavía no está reconocida en castellano. ¿Cómo hablamos de podcast sin usar la palabra podcast? Digamos, ¿qué equivalente tiene en castellano? No tiene otro. Entonces, desde ese punto de vista, es nuevo hablar de podcast. Pero por otro lado, como decía, hace tiempo que lo venimos haciendo. Durante los primeros años, desde aquel 2004, cuando empieza a aparecer la palabra y empezamos a denominar de alguna manera cómo se llama ese fragmento de audio en cápsulas, hay una meseta en todo lo que tiene que ver con estadísticas y con números notable hasta el año 2015, es decir, el podcast no crecía. Y los que estudiamos esto nos preguntamos, ¿algún día alguien sabrá lo que es un podcast? ¿Se escucharán los podcasts? Y esta gente que viene haciendo podcast por ahí, en un garage, en su casa, que viene experimentando, ¿alguna vez habrá gente que escuche esto? Empezó a pasar, pero porque la tecnología cambió,
empezó a pasar porque la distribución cambió, porque en un solo dispositivo empezamos a leer un libro, a leer un diario, a escuchar la radio y a escuchar un podcast. Y sobre respecto puntualmente del tema podcast, me gustaría decir que no es nuevo, pero sí es nuevo y muy nuevo, y sobre todo en este país y en los últimos tiempos, que por eso tenemos un panel de podcast en un congreso de periodismo digital. O sea, esto está clarísimo. ¿Por qué estamos acá sentados nosotros? Porque hay algo de nuevo en el fenómeno del podcast en cuanto a la cantidad de gente que está consumiéndolo y a la cantidad de oferta que hay. Ahora, podcast es podcast, si bien no tiene todavía una manera de denominarse. Es podcast, no es la continuidad de la radio, no es la radio en cápsulas, no es la radio de nicho, no es la radio de, etcétera. Me parece a mí. Después eso lo podemos también debatir. Estás abriendo la caja de Pandora, creo que es un tema que podemos debatir durante la próxima media hora. Esa era la segunda pregunta. Esta era la segunda pregunta. Bueno, me adelanté. Entonces, creo que podcast es podcast. Y de eso probablemente hablemos el resto del tiempo. Es decir, ¿qué características tiene este formato? O esta plataforma, o este nuevo medio. Pero es podcast, no es radio en todas esas variantes que expliqué antes. Porque si lo relacionamos con radio, lo llevamos al oyente directamente a pensar en las prácticas históricas de la radio. Y estamos frente a algo nuevo que tiene dinámicas nuevas de producción y de consumo. El señor Espada sabe mucho de todo esto. Bueno, mi nombre es Agustín Espada, yo soy investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, becario doctoral del CONICET, y mi trabajo de investigación es relacionado con las estrategias de las radios y todo lo que tiene que ver con lo radiofónico en Internet, relacionado con lo digital. Y me parece que es un momento súper interesante del audio digital porque me parece que es el momento del audio digital hablado, ¿no? Y si bien en Argentina es un momento donde el audio digital hablado me parece que tiene más todavía, está creciendo más del lado de la producción que del lado de la escucha. Total. Es como una bola de nieve, ¿no? Digamos, primero se necesitan productos buenos, se necesitan marcas que se vayan profesionalizando, marcas en el sentido de marcas periodísticas, de marcas comerciales que apuesten por este contenido. Entonces me parece que la bola está creciendo desde el lado de la producción, que tenemos cada vez más productores independientes que pueden comenzar a rentabilizar, a profesionalizar, a pagar a los que hacen podcast. Posta es uno de esos ejemplos que de hace varios años, como contó Luciano, lo viene haciendo. Incluso, no sé, se asocian con Spotify, por ejemplo, para contar una de las cuestiones que tendría que contar Luciano, que quizás después quiera profundizar, pero después está La Nación, está Chequeado, está A24, digo, hay muchas empresas interesadas en producir contenido en audio hablado, es decir, contar historias, contar noticias, en fin. Me parece que ese es el primer paso para que en un futuro, quizás el año que viene, quizás en 2 años, estemos hablando de un boom de la escucha y del conocimiento del formato de podcast, que todavía me parece que no es tan así, digamos, y eso me parece que sirve también para hilar con la pregunta o con el punto que trazaba Luciano, ¿no? De diferenciar lo que puede ser un mercado grande, digamos, cuando uno lee noticias de $600 millones de facturación publicitaria, tiene el podcast en Estados Unidos. Bueno, acá nos tendríamos que preguntar si hay un mercado de podcast, ¿no? Digamos, si hay anunciantes predispuestos, cuántos hay, cuánto se produce, digamos, de manera profesional, en el sentido de que hay una relación laboral más o menos paga. Pero me parece que es un momento súper interesante para el audio digital porque estamos accediendo cada vez más a contenidos hablados, ¿no? Aquí aparece una pregunta que es por la dimensión del mercado a la cual te referís. ¿Estamos hablando de un mercado en español o de un mercado argentino? ¿A dónde apuntamos con el podcast? Porque probablemente en la Argentina todavía está en pañales, pero probablemente, el caso de México, el mercado está mucho más desarrollado
Internet no tiene fronteras. ¿Dónde apuntamos? En México y España está bastante más desarrollado. De hecho, en Estados Unidos también hay un submercado muy interesante que son los hispanoparlantes que viven en Estados Unidos. El caso de Argentina todavía es pequeño comparado con eso. Son cosas que también se reproducen en otros mercados como Colombia, Chile, Uruguay y el resto de los países de Sudamérica. Así que todavía en ese sentido es incipiente. Desde Posta nosotros producimos contenidos en principio para el mercado argentino, pero por una cuestión de que tratamos de entender cuál es nuestra audiencia y hoy nos resulta más simple producir para una audiencia que conocemos, que nos es cercana, que podemos observar, que podemos estudiar, de la que podemos aprender, pero parte de nuestro objetivo también es hacer crecer los contenidos de audio en español. En esa línea, de nuestro lado, estamos empezando a producir contenidos con partners de otras partes del continente, como es el caso de Vice y otros que pronto se van a sumar. Bueno, Agustín mencionó el caso de Spotify. Si bien empezamos produciendo contenidos con ellos para el mercado argentino, tenemos proyectos que tienen que ver más con una perspectiva regional. Entonces, hoy está como bastante atomizado en los productores de podcast en Argentina producen para Argentina, los productores de podcast en México producen para México y todavía no hay ese cruce de fronteras todavía, pero es parte de lo que estamos buscando. ¿Cómo es el desafío, Maju? A ver, el podcast es global, ¿no es cierto? Es decir, hoy el sonido, el audio digital es global. Entonces uno, inevitablemente, cuando produce un contenido que busca una cierta identificación con la audiencia, va a pensar en la audiencia cercana. Hay códigos, el argentino se ríe de una determinada manera, habla de una determinada manera, le causa gracias determinadas cuestiones, pero uno también puede producir contenido que trascienda. Yo escucho podcasts de españoles, por ejemplo, es verdad, entiendo muy poco. Hay un podcast que se llama Carne Cruda que me resulta interesante cómo su conductor se burla y hace una sátira de la política española. Me pierdo un montón de cosas, ¿no? Se me van, obviamente, pero por otro lado, algunas entiendo, quizá por la cercanía también, porque he pasado algunos años por ese país, y entonces, pero claramente es un fenómeno global que depende de lo que produzcas y cómo lo produzcas, también es algo local. Y tiene en ese sentido algo parecido a la radio, que la traigo de alguna manera, a pesar de que trato de diferenciar el podcast de la radio, nos pasa a todos, porque venimos de ahí, lo traemos, viene con nosotros, pero bueno, es esa cosa de lo local, lo global y lo glocal, ¿sí? Que la combinación de lo local y de lo global, que de alguna manera es el desafío hacia donde también se tiene que ir. Es decir, no se puede pensar solo en la localía cuando lo digital ya es globalización, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? Esto que marcaba Majo, lo último de los contenidos locales, ¿no? La posibilidad de pensar un contenido de temáticas locales para que sea interesante globalmente, me parece que es una gran oportunidad. Sobre todo porque si pensamos la trayectoria en otros lenguajes, como puede ser el audiovisual, digo, y esto ya sucede en el podcast, digo, si estábamos dispuestos y Netflix estuvo dispuesto a producir una serie del Chapo Guzmán para que la viéramos en todo el continente como mínimo para arrancar. Digo, ¿por qué no haber un podcast sobre el Chapo Guzmán que estemos todos interesados en escucharlo de la misma manera que una serie de Netflix? Y ahí estuvo, si no me equivoco, Vice en español. ¿Me equivoco? ¿Fue Vice News? News. En Spotify se puede escuchar. Claro, produciendo una serie sobre el Chapo Guzmán, que fue, digamos, que es súper accesible para todos los que tengamos en habla hispana. Entonces me parece que esto de pensar si el podcast es global, es local, es regional, tiene que ver con el tipo de contenido. Digo, si pensamos un podcast que nos cuente sobre la rosca de la construcción política de cara a las elecciones, ahí no solamente vamos a tener delimitado el interés de las audiencias en el sentido del origen geográfico, sino vamos a tener segmentado por el interés y también lo vamos a tener muy acotado en el tiempo, porque cuando pasen las elecciones ese podcast seguramente va a envejecer mal en el sentido de que ya no va a tener mucho sentido escucharlo. Entonces tiene que ver todo con el tipo de contenido que se quiera producir
y en eso está el pensamiento sobre qué audiencia es. Ahora nos quedaba pendiente esto del podcast, si es solo una plataforma o si es un medio en sí mismo. Si fuera un medio en sí mismo, ¿cuáles serían los códigos y cuáles serían los estándares a tener en cuenta? El podcast es un medio que tiene particularidades. Por un lado, la pestaña que abrió Majo recién de la definición de podcast. ¿Qué es un podcast en realidad? Si yo me grabo con el teléfono ahora o agarro una colección de audios de WhatsApp y los subo a Spotify o Apple Podcast, eso yo puedo decir que es un podcast. Si yo soy DJ y publico mi set en alguna de estas plataformas, eso significa que estoy haciendo un podcast. Si yo agarro un fragmento de mi programa de radio y lo subo a las plataformas de podcast, eso es un podcast. Entonces hay que diferenciar, me parece, como decís, el medio y el contenido de la plataforma. El tema es que es muy difícil separar eso porque hay particularidades técnicas del medio podcast. Si bien vos podés producir un contenido de audio para que la gente escuche on demand y publicarlo en Sos La Nación y querés subirlo directamente en La Nación. La gente que escucha podcast habitualmente no va a entrar ahí a escucharlo. O sea, vas a salir del ecosistema tradicional del podcast en el que necesariamente es un contenido que está distribuido. O sea, no hay un YouTube donde escuchar todos los podcasts como si lo hay para ver prácticamente todos los videos. No hay un Netflix de podcast, pues si bien varios lo intentan, no hay un Netflix de podcast que agrupe un montón de contenido original y licenciado para que la gente escuche. Sí hay distintas plataformas donde se publican y se distribuyen estos podcasts. Como decíamos, una de las más populares es Apple Podcast, sobre todo en Estados Unidos, si bien va perdiendo cada vez más mercado, antes la que ahora es la segunda más grande, que es Spotify, que en América Latina es la principal, y en el caso de Argentina es más de la mitad, representa más de la mitad de las escuchas de podcast. Y después está también atomizado en distintas plataformas para escuchar podcast, que una de las ventajas que tiene es que vos podés elegir la aplicación donde lo escuchás. Podés escucharlo en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en Pocket Cast, en Stitcher. Hay un montón de aplicaciones para escuchar podcast. Y eso me parece que se suma también a la lógica que tiene el contenido de yo elijo qué escucho, qué tema voy a escuchar, a qué persona que lo representa mejor y con la que me siento identificado voy a escuchar, en qué momento, en qué lugar, a través de qué aplicación. O sea, es probablemente el medio más on demand de todos en ese sentido. Pero sí es cierto que eso hace que sea un poco más difícil, y acá abro otra pestaña que tiene que ver con la complejidad de que el podcast alcance una audiencia más grande, que es un formato, es un medio que no es muy accesible todavía, si bien se dieron pasos muy importantes en cuanto a la accesibilidad, no es todavía un medio fácil de descubrir, no es un medio fácil de entrar. La manera más sencilla es: te recomiendo que escuches Radio Ambulante, te recomiendo que escuches el podcast de Publicitarias, te recomiendo que escuches el podcast de Vice. O sea, vos vas a entrar por una recomendación que te hizo alguien, o vas a entrar en Spotify y vas a ver el ranking, o vas a ver las categorías, pero todavía tampoco aprende, como Netflix o YouTube, no aprende de tu consumo. Todavía está varios pasos atrás en cuanto a cómo descubrir contenido. Esa es una pestaña que se abre, Majo. Influencers. Vos, cuando preferís un podcast, ¿es por quién lo hace, la persona, o la marca la establece el medio? Hay un poco de las dos cosas. Me parece que hay tres tipos, digamos, de podcast. Las clasificaciones son difíciles cuando estamos hablando de un medio que nace, ¿no? Pero están los podcasts que hacen los grandes medios, están los podcasts de las redes independientes y están los podcasts que hacen los usuarios. Eso depende de quién lo haga, cambia totalmente. Es obvio que uno puede, en general, el que escucha podcast no escucha un podcast. En general, el oyente de podcast es un oyente que escucha sonido digital. Es más, escucha audio. Si hay un estudio muy reciente que tiene que ver con Podcast Consumer, que es de Edison Media Research, que justamente analiza cómo se comparte la escucha. Es decir, cómo durante 5 horas y media promedio escucha por día. Un oyente de podcast en Estados Unidos escucha promedio 5 horas y media de audio. El 28% de ese tiempo, de esas 5 horas y media, es podcast. Ahora, el resto es 20 y pico % de radio online, 20 y pico % de
radio satelital, 20 y pico, no, perdón, 10%, 5%, no recuerdo, hasta que se arma la torta de ese 100%, de distintas escuchas sonoras, ¿no? Pero 5 horas y media. Entonces, es difícil decir qué es lo que se escucha. ¿Se escuchan presentadores conocidos? ¿Existe todavía el Star System también? Es decir, uno sigue un presentador porque ese presentador es valioso. Y bueno, es lo que está pasando con The Daily en Nueva York, en el New York Times. Es un podcast matutino que resume las informaciones más importantes del día, conducido por un referente y todo el mundo, no digo todo el mundo, pero millones de americanos están escuchando The Daily Podcast todos los días. Es un fenómeno en este momento y muchos otros periódicos, muchos otros diarios, y no solo diarios, también otros medios como hasta National Public Radio y demás, están haciendo lo que se llama el Daily Podcast, es decir, un podcast de noticias matutino que me resume la información más importante del día. Es decir, el que escucha podcast escucha un poco de todo, no solamente o un presentador, o lo que más importante es que va buceando y buscando según sus intereses. Agustín, entre la radio online y el podcast, ¿por qué preferiríamos el podcast y no hacer una apuesta a una radio online? Porque me parece que, digamos, cada una tiene sus ventajas, pero la maleabilidad al momento de planificar la producción es una gran ventaja al momento de incursionar en la producción de contenido sonoro a favor del podcast. Digamos, esto de poder elegir sobre qué temas hablar, planificar la cantidad de episodios que va a tener esa temporada, elegir si se va a producir toda la temporada o si luego se va a publicar, o si vamos a ir produciendo de a un capítulo y se van a ir publicando, o vamos a producir 3 y a partir de ahí vamos a empezar a publicar con un back de 2. La capacidad de preproducir es una gran ventaja y es un gran refresco para lo que son los contenidos radiofónicos, y acá estoy plantando mi posición en cuanto a lo que dijo Majo, ¿no? Digamos, para mí el podcast es contenido radiofónico. Después veamos si es... Y nos radio. queremos. Quiero sumar algo con respecto a lo que dijo Agustín. Es cierto, yo creo que hay que pensar la radio tradicional, o sea, el medio radio, ya sea con una planta transmisora y sintonizado a través del dial, como con transmisión por streaming a través de internet, como radio en vivo. La diferencia principal es el vivo versus el on demand y las ventajas y desventajas que tienen los dos. Hay mucha gente que todavía no se toma el podcast en serio porque no es radio, no es en vivo, como si fuese algo malo. Es otra cosa, hay que despegarlo un poco de la idea de radio. Creo que la mejor manera de pensarlo es comparándolo con otros medios, por ejemplo la televisión. Hay cosas que en televisión solamente funcionan en vivo. Los partidos de fútbol, las noticias, bailando y los contenidos on demand, en ese caso son las series, las películas, los documentales, las cosas que consumimos a través de YouTube, a través de Netflix. Funciona un poco más con la lógica de una serie que con la lógica de un programa que está saliendo en vivo. En ese sentido, vos también podés jugar mucho más con no solo los temas, que vos podés hacer un programa de radio tradicional o de radio online sobre una temática de nicho. O sea, nosotros tenemos un podcast sobre Game of Thrones, tranquilamente podríamos hacer un programa de radio online sobre Game of Thrones. Pero más allá del tema, el podcast te permite jugar con la forma que tiene eso. O sea, un podcast no es solamente gente sentada en una mesa hablando de cosas grabada. O sea, vos podés hacer conversaciones interesantes alrededor de un tema específico para un público específico y podés tener entrevistas súper profundas que los tiempos de la radio, que te corre una tanda, que hay que poner un tema, que hay que hacer un PNT, que se terminó el programa, no te lo permite. Pero me parece que el principal diferencial del podcast está en los formatos más complejos y más sofisticados, como los formatos documentales o de storytelling, como se suelen llamar, de narrativa, investigaciones periodísticas y hasta podcasts de ficción que vendrían a ser como la nueva versión de los viejos radioteatros, pero para una audiencia que le gusta maratonear series en Netflix. Ahí apunto una cosita con respecto a lo del relato sincrónico o asincrónico. Efectivamente, la diferencia está en el vivo. Uno, digamos,
la radio trabaja sobre el vivo y la radio online también, versus salirse de la línea temporal del vivo y hacer un recorte y permitir que ese audio no tenga que ver estrictamente con una transmisión en vivo. Eso cambia completamente. Y de hecho, cuando se llama podcast y se corta un audio que vino del vivo, es decir, es un programa de radio, salió al aire, se hizo un recorte y se llama podcast de ese programa. Y incluso tiene hasta nombre, se le pone una fotito. Y yo pongo a escuchar, y estoy hablando de una radio que existe hoy, y que no la quiero nombrar para no hacer lío, pero y uno escucha ese podcast, que es un fragmento del aire. Por ejemplo, el conductor dice, hablando de un podcast de historia, concretamente dice, bueno, son las 13 horas, la artística de apertura da un horario. A mí como oyente de podcast no me gusta. Porque yo no fui a escuchar, no entré a esa plataforma para escuchar la radio y escuchar que me dice que es la 1 del mediodía y para mí son las 10 de la noche. Además con lo fácil que es editar ese cachito de audio. Y con lo fácil que es editar ese cachito de audio. Es decir, entonces, eso es todavía la radio jugando a hacer podcast y mezclando una cosa con otra. ¿Quiere decir que un medio tradicional no puede hacer podcast? Por supuesto que puede hacer podcast. Pero, digamos, una cosa es recortar el audio del vivo de una manera y otra cosa es hacer un podcast, en todo caso, sobre ese contenido. Acá creo que la palabra que se está usando para distinguir, con esto ya cierro, cuál es la diferencia entre sets, programas de radio y demás de estos podcasts creados, pensados en ese oyente, en esa audiencia y en ese formato, la palabra creo que es originales, ¿no? Lo que se suele usar ahora para series originales, un podcast original. O sea, eso es lo que hace la diferencia un poco. Lo suelo pensar. Pero vos decís como... por qué no coincidís con lo de que... Ahí voy. Yo lo suelo pensar como el podcast como un formato de redistribución, en el caso que mencionaba Majo, digamos, un contenido que fue producido, pensado y ya emitido en una radio, por ejemplo. Que parte del vivo. Claro, que parte del vivo. Bien. O que parte de algo puesto en una programación, Ya ¿no? transmitido, Porque, ya emitido. digamos, también hay mucho de grabado en una radio, digamos. Totalmente, sí, Creo sí. que estamos hablando de la misma radio, en esa misma hay radio, mucho de grabado. sábados y domingos se pasa Es todo todo grabado. Y el otro es un formato de producción, digamos, pensar específicamente un contenido que aproveche las capacidades del podcast y que, repasando y retomando lo que decía Luciano, todas esas cuestiones y esos formatos que hablaba de las ficciones, de los documentales, de los periodísticos, de las investigaciones periodísticas, son muchas de las cosas que la radio se fue olvidando de hacer, me parece. Y fue Y aquí dejando abro una pestaña a propósito de lo que están hablando, que es, ¿ustedes creen que el oyente de podcast se banca que haya una interrupción publicitaria? Tiene menos tolerancia, pero se la banca. Sí, lo que pasa es que también, a ver, en los podcasts no hay una tanda. O sea, no es vamos a un corte y 10 minutos de publicidad, que para mí es lo peor de la radio. O sea, yo entiendo que la radio tiene que subsistir y la publicidad es el ingreso más grande en ese sentido. Pero en el podcast creo que se encontraron maneras más creativas de transmitir esos mensajes publicitarios que en la radio casi no se pueden hacer. Hoy los formatos de publicidad en la radio son la tanda, el PNT y algún contenido auspiciado. Y el contenido auspiciado más sofisticado es parte de los modelos de negocio publicitarios más populares, sobre todo en Estados Unidos, con algunos experimentos en América Latina y en Argentina. O sea, contenidos producidos específicamente para una marca, que no es que tipo, haces un podcast para Ayudín y hablas una hora sobre la bandina. Nadie va a escuchar eso jamás, pero sí puede tener que ver con el mensaje que la marca está tratando de comunicar. En ese sentido, por eso digo que es más creativo. No se habla tanto del producto, sino del mensaje que se está tratando de transmitir con esa marca de ese producto. Sí, me parece que por lo menos con lo que yo estoy más familiarizado y en constante contacto, que son las redes de Argentina, son mucho más cuidadosos en el sentido de cuidar a la audiencia, digamos, porque es el principal capital, digamos, como parten de no tener publicidad al principio, lo primero que tienen es audiencia, después tratan de cuidarla en el sentido de no exponerla a 10 anuncios publicitarios o de no exponerla a un anuncio publicitario que no tiene nada que ver y que suena mal en relación a la calidad del audio que tiene el podcast, y es un audio, digamos, de una marca que le pasa al productor el mismo audio que va para la radio, para el podcast, y está medio descuidado y no está artísticamente conexo con el contenido.
no quiero generalizar porque, digamos, hay de todo, como hay de todo en la radio, pero me parece que hay una propuesta por, digamos, trabajar de manera más coherente artísticamente la parte publicitaria en lo que hace a la producción. Pero todavía no está muy desarrollada la parte publicitaria también, entonces porque no hay un mercado muy grande. Bueno, y así, entonces esperemos que vamos también oscilando aparezca el dinero y veremos qué pasa. ¿Preguntas? Muy bien. Bueno, ¿Estamos hay por acá? varias preguntas. Perfecto. ¿Por acá? Esto no pasa jamás. No. Viste que al comienzo nadie levanta la mano. Quería saber si las plataformas donde se alojan los podcasts tienen un revenue con ustedes, con los productores de podcast. Y bueno, primero quiero saber eso y en base a eso tengo una repregunta. Nosotros hosteábamos los contenidos en una plataforma que se llama Audioboom, los contenidos de posta, que sí ofrecía revenue share, poniendo publicidades al comienzo y al final de ellos, que venden ellos. Al comienzo y al final de los episodios. Lo hacían en principio en Estados Unidos, dijeron que lo iban a emplear a América Latina, nunca pasó, nos terminamos yendo de esa plataforma a una con la que no tenemos revenue share, pero nosotros ya tenemos más desarrollado nuestra venta de publicidad, o sea, nosotros ya tenemos desarrollado más nuestro modelo de negocio propio y no trabajamos con revenue share en ese caso, y me parece, si no me equivoco, que en Argentina nadie hace revenue share con la plataforma. Entonces, las plataformas esas, como a nosotros los diarios digitales nos pasa con Facebook y Google, quizás es lo que pasa a ustedes los podcasts con Apple o con Spotify, que sí tienen una ganancia con sus productos que ustedes producen y ellos se llevan a ganancia. La ganancia en realidad es el uso de la plataforma, ¿no? En el caso, o sea, la gente puede, como dije, puede elegir entre Apple Podcasts, Spotify y las demás, pero Spotify no gana más que la reproducción y no hay venta de publicidad dentro de Apple Podcast y dentro de Spotify, como sí hay, por ejemplo, en Spotify cuando tenés el servicio gratuito, o sea, no premium, que te pasa ads. Al menos por ahora, y espero que no pase nunca, en podcast no hay eso. Sí, pero además, un dato sobre el mercado de Estados Unidos relacionado con esto, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que te dan a cambio estas plataformas? Antes de comercializar, y es una de las recomendaciones, quizás, antes de pensar en la comercialización, también hay que pensar en la cantidad de audiencia. Y desde que Spotify abrió la posibilidad de que los distintos productores de podcast suban sus contenidos, la audiencia de podcast en Argentina y a nivel latinoamericano, sobre todo, que es donde era más esquivo el uso de iOS como sistema operativo de los teléfonos móviles, ha crecido muchísimo. E incluso en Estados Unidos, lo que marcaba Luciano de la merma de acceso, de escucha de podcast a través de iOS o de dispositivos de Apple, no quiere decir que hay menos gente, menos personas escuchando podcast, sino que la torta creció y que esa torta creció gracias a que hay otras plataformas que facilitan ese uso. Entonces me parece que quizás la ganancia de los productores es acceder a una plataforma que ya está en muchos teléfonos celulares y en muchas computadoras y que los usuarios están muy familiarizados. Digo Spotify, digo Google, que ahora cuando buscamos una palabra nos tira resultados que son podcast de su plataforma. Entonces me parece que hay también una ganancia por ese lado, ¿no? De contactos, de puntos de contacto mucho más amplios con audiencias. Muy bien, tenemos las últimas dos preguntas. La dama por acá y finalizamos con un caballero. Hola. Bueno, Sofía, periodista de Urgente 24. Yo tengo una duda, porque para mí esto es nuevo, y cuando quiero hacer un podcast digo, bueno, ¿cuánto tiempo tiene que durar? Entonces yo quiero saber si hay algún tiempo recomendado para que dure un podcast y que yo me pueda asegurar que la gente lo escuche completo, o que si varía depende de la temática. Depende de lo que quieras contar. O sea, no hay un estándar, y voy a tomar esta pregunta para comentar otra de las cosas que me parecen interesantes sobre los podcasts. No hay que guiarse por lo que te dicen que tiene que ser la duración estándar, como por ejemplo en el caso de los videos, que si haces un video de más de 1 minuto para Facebook no lo va a ver nadie, porque déficit de atención y demás. Si haces un video de más de 5 minutos en YouTube, es una barbaridad, se te va a caer la mitad de la gente a la mitad del video. Todas esas cosas en el podcast no pasan. O sea, o en la mayoría de los podcasts no pasan, y eso depende de cuán atractivo puedas hacer ese podcast desde que empieza hasta que termina. Si vos lográs hacer un podcast de 3 horas que es interesante todo el tiempo y generás ese engagement y fidelidad con la audiencia
para que se quede y escuche todo lo que tenés para decir, está buenísimo y hacé el podcast de 3 horas. Si te parece que lo que tenés para contar lo podés contar en 10, 20 minutos o en media hora, hacelo de media hora. Acá no hay un estándar, sí, promediando entre las cosas más populares, podemos decir que duran media hora, 40 minutos, 1 hora como estándar. Pero digo, no es una Biblia, no hay por qué respetar esas duraciones. Nosotros hoy sacamos un capítulo del podcast de Game of Thrones que dura 2 horas. Entonces seguro que la mayoría de la gente lo va a escuchar entero, porque es un podcast que venimos haciendo hace 5 años. Y la Obvio, gente es una fanática. Gracias. Y esto no lo digo como suposición. Las métricas nos muestran que más del 80% de la audiencia de casi todos nuestros programas escuchan los episodios enteros. Y estamos hablando de podcasts que duran 1 hora en su gran mayoría, a diferencia de los videos que tienen que ser cortos sí o sí porque son formatos inmersivos. O sea, vos estás viendo un video y le estás prestando atención a lo que está pasando. Vos podés escuchar un podcast y estar haciendo otra cosa. Tiene que ver con la situación de escucha. Claro, exactamente. Y en realidad lo que pasa es que los podcasts efectivamente no tienen uno no puede decir, bueno, duran 20, duran 50, duran 40, va variando. De todas maneras, a medida que va pasando el tiempo, el podcast va adquiriendo sus propios modos de contar, si lo trasladamos a los medios, y va adquiriendo sus propios géneros, sus propias formas. Lo que yo contaba del Daily Podcast ya empieza a ser casi un formato narrativo, casi un género narrativo. Entonces, por ejemplo, empiezan a ser de 20 minutos, y casi todos son de 20 minutos. Pero porque se empezó a consolidar casi como un género, como en su momento los informativos radiofónicos, no puedo dejar de volver a la radio, empezaron a tener, porque él dice que es radiofónico, pero no lo es, empezaron con un determinado tiempo, ¿sí? El boletín, el panorama, un determinado tiempo, y empezó a cambiar, y después fue de 3 minutos y de 2, y etcétera. Es decir, la duración hoy es variable y efectivamente está relacionada con la escucha, y está relacionada con el tipo de contenido, pero también a medida que vaya pasando el tiempo se van a ir probablemente definiendo algunos tiempos para algunos tipos de géneros dentro del podcast. Muy bien. Última pregunta. Bueno, ¿qué tal? Yo tengo un programa de radio en una que es comunitaria, alternativa y popular, hace 2 años, y estoy pensando en el año que viene, para la 3ª temporada, pasarme a podcast. Entonces, la pregunta es, pese a que yo también amo la radio, me encanta hacer la radio y estar en un estudio, ¿es recomendable? La gente me va a escuchar. Bueno, monetizarse veo que no se monetiza, así que ¿qué me pueden recomendar? ¿Tu programa está monetizado o Eso tampoco? te iba a preguntar. Por redes muy poco, y con sponsors para esta segunda temporada sí se cayeron, y yo, pagué el espacio de radio directamente anual, pero... Ahí tenés que hacer una lista de pros y contras. Me parece que es caso por caso. Yo no puedo decir sobre un caso si les conviene dejar de hacer radio para pasar a hacer podcast. Sería absolutamente irresponsable. Ahí la clave es la generalista. capacidad de viralización. Sí, porque lo que pasa es que el audio... yo creo que te conviene en términos de costo y yo creo que llegás a otro público. Pero si podés viralizarlo... No sé si llegaría a otro público, porque quizás la mayoría de las personas que te escuchan ya lo hacen por streaming. Y te recomiendo quizás que hay un caso que comenzó este año, que es La Mar en Coche, que es un programa que tenía 12 años en FM La Tribu, y por problemas, digamos, por cuestiones de la vida, tuvieron que dejar de producir el programa diario y se pasaron a formato podcast, revirtiendo, digamos, siguiendo con La Mar en Coche, pero con otro formato, y pensándolo, digamos, en esto, ¿no? Digamos que no es lo mismo hacer un programa de radio, o por lo menos tratando de pensarlo de manera diferente, ¿no? Hay muchos ejemplos de migración. Sí. Yo contaba desde Carne Cruda, hay muchos ejemplos de que nacen programas de radio y después pasan a hacer podcast. También depende mucho de tu contenido. Yo creo que ahí también está, uno trata de hacer un programa de radio, digamos, informativo, de una especie de tertulia, o obviamente lo que marca la diferencia es el contenido original, la calidad sonora. El podcast tal vez demanda un poquito eso, es decir, pensar en la originalidad, si no es solo temática, sino la forma, la calidad sonora, el enganche con la audiencia, o sea, todas esas cosas son fundamentales también para pensar en el podcast. En tu caso, yo lo que haría es pensar en
tu objetivo es que te escuche la mayor cantidad de gente posible. Entonces yo no lo pensaría como una cosa o la otra. No te mandes a dejar de hacer radio para pasar a hacer podcast sin tener idea. No vas a hacer un estudio de mercado para ver si te van a escuchar más en podcast. Entonces empecé a probar distribuyendo ese contenido que ya haces en vivo en formato podcast. O sea, ponerlo disponible para que lo escuchen en otras plataformas. Fíjate cómo funciona. Si te escucha más gente on demand que en vivo, ahí tal vez la audiencia te está diciendo algo. O sea, si ves que es un montón de trabajo y no te escucha tanta gente, no lo hagas. Y tal vez, o si te va bien, después podés sí hacer el salto a producir 100% en formato podcast. Luciano, Majo, Agustín, gracias a los tres. Gracias. Gracias. Me toca a mí hacer el cierre. 3 fotos. ¿Sigo ¿El o no panel sigo? que viene ahora nos va a matar? ¿Sigo o no sigo? ¿Sigo? ¿Cómo? El del podcast. Se asustaron. Ahora vamos a hacer un podcast en vivo. Sí. Les quería contar nuestra experiencia, darles unos datos a aquellos que quieran ingresar. Miren, nosotros priorizamos el audio para entrar por teléfono porque en los podcasts queríamos mezclar entrevistas. Entonces, tuvimos que comprar un pequeño equipito para que el teléfono fijo entrara a la computadora y un poco ecualizar, más los programas de edición que estamos usando, el Adobe Audition y el Audacity, básicamente el Adobe Audition. En total invertimos ahí $1.200. Eso es lo que nos costó. Estamos grabando sobre un Ocean Audio y creemos que lo importante es los keywords que ustedes apliquen para que los motores de búsqueda localicen eso, la creación de la marca, que trabajen en la viralización con eso, y nosotros intentamos cuidar la calidad del audio porque creemos que es parte de ese lenguaje. No siempre en la radio el audio es bueno, en las entrevistas muchas veces, sobre todo si esas celulares medio que se va. Intentamos que los podcasts sean en ese sentido distintos. Y creemos que una gran capacidad de proyección hacia adelante es los podcasts temáticos. Me parece que el podcast es una herramienta muy buena para segmentar público y en eso estamos inmersos, y algún día cuando hagamos el segundo encuentro de la Asociación de Periodismo Digital podremos contarle cómo nos ha ido en este año que hemos iniciado, gracias a ustedes y gracias a ustedes. Final del bloque. Fuerte los aplausos.